Veracruz es un lugar de muchísima historia y el día de hoy vamos a conocer una iglesia, un santuario, el Cristo del Buen Viaje, que cumple 414 años en este 2023. Y bueno, nos encontramos con Ira Becerra, cronista, historiador, para platicar un poquito acerca de esa fabulosa iglesia o santuario. Platícanos un poquito acerca de su historia, 414 años. Así es, este año estamos celebrando los 414 años en la cual se inició el proceso de construcción de lo que es esta ermita. En un primer momento se manda a construir debido a esta leyenda que les vamos a platicar. En esa época, en el año de 1609, un grupo de pescadores de aquí de la zona de Veracruz encontró en el mar una caja de madera, y a la hora de sacarla del mar y abrirla se encontraron una imagen de Cristo. Esta imagen de Cristo que precisamente tenemos aquí en el interior de la iglesia de Cristo, y una vez que pues vieron, ¿no?, que se trataba de una pieza muy importante desde el punto de vista religioso, lo que hicieron ellos fue pedirle a las autoridades eclesiásticas que se mandara a construir esta ermita. No hay que confundirla con la ermita que se construyó en 1524, ¿sí?, en el municipio de La Antigua. Recordemos que a partir de 1600 la ciudad se traslada de lo que es la comunidad de La Antigua, lo que hoy es la zona de Cardel, se traslada aquí en 1600, y aquí es en ese año cuando empieza el proceso de construcción de la ciudad y puerto de Veracruz como la conocemos hoy en día. Y una de las primeras obras que se empieza a construir precisamente es esta ermita que tenemos a nuestras espaldas, que hoy en día ya no es ermita, está considerado como un santuario. Santuario es aquella iglesia o templo el cual está dedicado a un santo en lo particular, y en ese sentido está dedicado a la imagen de Jesucristo, el Cristo de Buen Viaje. Ahora, Irán, vamos a hablar acerca de la arquitectura que tiene la iglesia del Cristo del Buen Viaje. Así es, se trata de una estructura de estilo morisco. Recordemos que España mucho tiempo estuvo invadida por los árabes, y ese tipo de cultura influyó mucho también en la arquitectura. De ahí toda la zona de Andalucía, en el sur de España, retomaron este tipo de arquitectura, que es la que se toma precisamente aquí para la iglesia del Cristo de Buen Viaje, con unas características muy importantes. Por ejemplo, tenemos aquí esta espadaña. ¿Qué es la espadaña? Es un campanario. Pero a diferencia de las torres tradicionales con 4 frentes, aquí estamos hablando de un muro, ¿sí?, que se le hacen 4 aberturas para poder instalar las 4 campanas que están actualmente aquí. Al parecer es la única que existe aquí en la ciudad de Veracruz con este tipo de espadaña. También tiene una nave tradicional que vemos que está en la parte del fondo, que está exactamente arriba de donde se realizan las misas, y no tiene ningún tipo de ventanal. Tiene también como característica las tradicionales cruces que van en la parte superiores de lo que eran las ermitas, y prácticamente es muy parecida, pero es en gran tamaño en comparación a la ermita de la Antigua. Ahora, Irán, algo que nos llama muchísimo la atención es los grosores de los muros muy característicos de aquella época. Platícanos acerca del material con el cual está construido. Así es, las ermitas pues también tienen una pared bastante gruesa. Recordemos que en aquella época no existían ladrillos, no existía ningún tipo de material de construcción como lo que tenemos hoy en día. Entonces básicamente lo que se hacía era utilizar la piedra múcara, la piedra que tenemos que sacar del mar, el coral, por decirlo así, y con eso se empezaba a construir, y con el tiempo también se fue repellando para que tuviera un grueso más característico como el que tiene actualmente. Yo creo que esos materiales también han hecho que sea un edificio muy resistente. Muy resistente, es resistente, obviamente no es zona de temblores aquí, pero sí ha durado bastante, gracias en parte muy importante a que es pequeña en comparación al grosor que tiene toda la estructura a su alrededor. Platícanos del interior justamente de la iglesia. El interior básicamente en el fondo tiene la imagen del Cristo, que fue la que se encontró, como hablábamos hace un momento. A un lado, en la parte de abajo, tiene también una imagen de la Virgen María, y también cuenta con un púlpito. El púlpito es muy importante que lo comentemos, es el lugar donde el padre o el sacerdote llevaba a cabo la misa. Obviamente no existían micrófonos, no existía sonido, y lo que se hacía es que se subía en este púlpito de madera en una parte mediana alta de lo que es la iglesia de Cristo para poder decir su sermón. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta iglesia? ¿Cuál es su valor histórico? Bueno, viene siendo la primera de la Nueva Veracruz. Viene siendo una de las primeras que hubo, obviamente, aquí en México, y dentro de lo que es la América continental, también fue de las primeras. Recordemos que desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 empezó a construirse una serie de iglesias en lo que son las islas del Caribe, pero propiamente ya lo que es territorio continental americano, territorio macizo, lo que es el continente así, pues es de las primeras que se empieza
iba a construir y sobre todo las que han sobrevivido prácticamente en los últimos 414 años. Vemos que también aquí en la fachada hay una figura muy importante para toda la comunidad católica, que es el Papa Juan Pablo II. Así es, esta estatua en honor a Juan Pablo II fue inaugurada para celebrar un acontecimiento muy importante, que fue cuando en mayo de 1990 hace su visita Juan Pablo II aquí a la ciudad y puerto de Veracruz, y es muy recordado por esa personalidad arrolladora que tenía el sumo pontífice en ese momento, y por eso es que se devela esta estatua que está aquí a un costado de la Iglesia del Cristo. Irán, pues agradecemos muchísimo que nos haya regalado esta entrevista y la invitación para que la gente recorra Veracruz, conozca todos esos edificios y esos callejones y calles históricas que tenemos. Así es, principalmente el centro histórico de Veracruz, que es muy importante porque está lleno de historia y uno de los lugares emblemáticos tanto para los veracruzanos como para los turistas que nos vengan a visitar, pues no dejan de visitar lo que es la Iglesia del Cristo. Ahí lo tenemos, ahí está la invitación en las cámaras Iván News. Soy Julio Cerdán, seguimos con más a través de la señal de Telever.